Muy buenos días, espero que todos se encuentren muy bien en casa, acompañados de familia. El día de hoy nos acompaña Benito Baranda, psicólogo chileno y un reconocido gestor y activista social, quien ha dedicado su vida al servicio de los más pobres. En 1981 comenzó a trabajar en el Hogar de Cristo y en 1991 se hizo conocido al ocupar el cargo de director nacional social del Hogar de Cristo hasta el año 2011. Actualmente es director internacional de América Solidaria, organización que promueve el voluntariado de profesionales de distintos países en las zonas más pobres y vulnerables de Latinoamérica y el Caribe. Hoy conversará con nosotros sobre uno de los factores del bienestar, el dar. Al humanizarnos, nos acercamos al bienestar, al mirarnos a nosotros mismos, abrir los ojos y destapar nuestros oídos y agrandar el corazón. Damos la más cordial bienvenida a Benito Baranda. Antes de ceder la palabra a Benito, quisiera explicar la logística práctica de la presentación. En el costado superior derecho de su pantalla van a encontrar un icono con un signo de interrogación. Ese signo de interrogación permite acceder a lo que se llama el Q&A o preguntas y respuestas, en caso que durante la charla tengan consultas que quisieran que Benito abordara en el espacio que va a dejar para el cierre de la charla. Así es que siéntanse con toda la libertad de ir registrando las preguntas y veremos la forma de poder dar respuesta. Dependiendo de la cantidad que se reciban, las vamos a ir agrupando también. Así es que, sin extenderme más y agradeciendo una vez más el contar con la valiosa presencia de Benito, le cedo la palabra a él. Benito. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días. Es una alegría poder compartir con ustedes, con todas las personas que nos están acompañando hoy día, y sobre todo en este tema, que se vincula tanto a los valores que están presentes en los colegios de ustedes y que son parte de la esencia de la fundación de este gran movimiento educacional, de lo que me he ido enterando, de lo que he ido conociendo en estas semanas desde que me invitaron. Así que con todo gusto me involucro y desde el primer momento asocié este bienestar a la humanización. Y es un momento muy oportuno para hablar de esa humanización por la crisis que estamos viviendo. Esa crisis que nos ha provocado, ¿no es cierto?, tantos problemas y que ha llevado también a plantearse como una crisis de humanidad. Porque nos ha obligado a volver a mirar a los otros. Y en plena crisis me acordaba de esta frase que está afuera y en la Alameda del GAM, escrita, y que una frase de Gabriela Mistral, que dice: la humanidad es todavía algo que hay que humanizar. Cada generación tenemos un rol muy importante para alcanzar este bienestar en este proceso de humanización, de establecer relaciones más dignas entre nosotros, de poder tratarnos de manera más respetuosa, de no humillarnos en los vínculos que generamos y de llevar adelante un estilo de vida que nos reconozca como seres humanos, como una misma raza. Entonces por eso vinculo tanto humanidad a ese bienestar. Y en ese sentido, esta humanidad, ¿no es cierto?, está siendo golpeada. Estaba siendo golpeada antes de la crisis, ¿no es cierto?, que estamos viviendo por la pandemia. Aquí quise recordar algunas de las dificultades que tenemos, donde se va fraguando esa inhumanidad dentro de nuestra sociedad, esto que atenta contra la humanidad y atenta contra el bienestar. Algunos de esos elementos, ¿no es cierto?, son las extremas desigualdades, la exclusión social, la pobreza, el trato que nos damos entre nosotros, cómo hemos ido construyendo las ciudades, cómo nos hemos ido separando, la presencia de bandas narco-delictual, ¿no es cierto?, de estas bandas criminales también que se han tomado espacios en estos guetos de pobreza, ¿ya? Eso genera mucha inhumanidad, hay mucha tensión dentro de estas villas y poblaciones. Muchas y muchos de ustedes a lo mejor les tocó vivir, criarse en alguno de esos espacios en algún momento de sus vidas y saben de lo que se habla o viven cerca de estos lugares. También el modelo escolar nos ha costado mucho hacerlo pertinente a los niños y niñas de nuestro país.
ahora se suma la diversidad migratoria, pero antes de eso ya teníamos dificultad para que todos los niños y niñas permanecieran hasta el final del ciclo medio dentro de la estructura escolar. Y muchos, lamentablemente, muchas niñas y niños, jóvenes, adolescentes, salen del sistema escolar. Y hoy día eso, como vamos a ver también en la pandemia, se ha visto exacerbado. Salen expulsados del sistema, el sistema no logra contenerlos, acogerlos, y allí, por supuesto, tenemos gran dificultad, sobre todo en los sectores más vulnerables, para darle una adecuada atención en salud mental a un niño, a una niña, a una familia, a una comunidad cuando lo está pasando mal, antes de que sea expulsado del sistema escolar. Para los que tenemos mayor cantidad de recursos o redes de apoyo, logramos anticiparnos y le damos el soporte a nuestras hijas e hijos. Pero en los otros territorios ese soporte no está. Tener una hora para el neurólogo, tener un acompañamiento psicológico, poder tener, ¿no es cierto?, una educadora o educadora especial, es muy difícil en esos sectores. Tuvimos, ¿no es cierto?, en octubre del año pasado una masiva movilización. Yo puse ahí el título que le dieron los medios de comunicación como estallido social. Es una mala palabra, a mí no me gusta. Yo siento que es una movilización muy heterogénea de personas que venían quejándose hace tiempo de un maltrato, ¿no es cierto?, de sentirse tratados injustamente en sus distintos ámbitos. Y esas movilizaciones que se dieron en la última década, bueno, confluyeron en una gran movilización. Hoy día en uno de los diarios viejos que tenía, que estaba guardando, me encontraba con la fotografía aérea de esa movilización y el titular del Mercurio era que era la más grande movilización que había existido en la historia de Chile. Y eso representa que hay una sensación de trato injusto, de disconformidad frente a lo que estamos viviendo, pero claro, cuando uno se indigna o se queja de lo que está viviendo, luego tiene que comprometerse para modificar esa realidad. Y aquí, por supuesto, es un trabajo arduo, ¿ya? Y vamos a hablar sobre eso hoy día por el tema, ¿no es cierto?, que estamos tratando. Y también tenemos una crisis medioambiental. Ustedes seguramente, dentro de la estructura escolar, en las conversaciones que tienen, en cada uno de los establecimientos han ido conversando de esto, lo van tratando. Estamos teniendo un gran impacto, por ejemplo, en el caso de Chile, por la sequía, que nos viene afectando ya más de una década esta sequía, y al parecer este va a ser como la manera que vamos a tener que vivir durante mucho tiempo. Y bueno, y también la pérdida de recursos naturales, otros recursos naturales. A pesar de que Chile ha hecho grandes esfuerzos en las últimas décadas, de hecho somos uno de los países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica y el Caribe que logró tratar todas sus aguas servidas, o la gran mayoría, por lo menos todas las urbanas, algo único, ¿no es cierto?, en nuestro continente, pero a pesar de ello tenemos, ¿no es cierto?, daño medioambiental y debemos preocuparnos porque queremos que las futuras generaciones puedan seguir también viviendo en este país. Esas son las crisis que arrastramos, donde se va fraguando también esta inhumanidad. La pobreza seguramente, la exclusión social y el sentimiento de injusticia son las que más tensionan actualmente el bienestar en las relaciones que establecemos. La pobreza se entiende como una privación de libertad porque te impide a ti desarrollar tus capacidades naturales. Cuando tú enfrentas una pobreza extrema, tienes muchas dificultades para desarrollar tus capacidades naturales. O sea, requieres un apoyo extremo, a lo mejor de tu madre, tu padre, eres hija o hijo único, pero claro, para el resto de la gente es muy difícil. Nosotros vivimos al lado de una población, en una comuna popular, nosotros vivimos en el campo, pero muy cerca de una población que se llama El Castillo, y uno ve que hay personas, por supuesto, que han logrado salir de la pobreza, han aprovechado las oportunidades que se han brindado, pero un grueso de las personas tienen dificultades porque las condiciones son muy adversas. Por ejemplo, en medio de la pandemia, la penetración de Internet que hay acá es muy bajita, es del 15% para 6.000 alumnos de las 10 escuelas, ¿no es cierto?, que están ubicadas dentro de este sector que tiene 32.000 habitantes. También tenemos una exclusión social que nos ha llevado a romper vínculos entre nosotros. Cuando tú segregas los barrios, ya te acercas menos a las otras personas. Yo me crié en Las Condes, mi señora en Vitacura, teníamos cerca 2 grandes campamentos, El Ejemplo y El Esfuerzo, teníamos la Villa San Luis también cercana, y uno tenía vínculos con las personas, los veía en la calle, trabajaban en nuestras casas, o tenían oficio, ¿no es cierto?, cercano a nuestras casas. Bueno, esas personas fueron erradicadas, algunas viven aquí en La Pintana, al lado de nosotros, y se rompieron los vínculos, se rompieron, y restablecer esos vínculos es muy fuerte, muy difícil, porque es muy fuerte lo que ocurrió, y la distancia que hay es muy grande. Y las injusticias se reflejan en las desigualdades. Hay personas que dicen que la desigualdad no es importante. Bueno,
yo vengo de una familia de 10 hermanos. Si mi hermana mayor, que es ingeniero, hubiese recibido el 40% de los recursos de mis padres y mi hermano menor, Joaquín, hubiese recibido el 1.4% de los recursos de mis padres, bueno, habría habido una guerra civil dentro de la casa, porque la desigualdad te genera mucha insatisfacción cuando la desigualdad es tan extrema, ¿no es cierto? Y hay grandes hoy día iniciativas que están tratando de revertir esta desigualdad y se las voy a relatar también entre las luces de esperanza. La pandemia nos ha traído dolores que han afectado, ¿no es cierto?, el bienestar de nosotros, de todos nosotros. Lorena, mi señora, está trabajando harto con las ollas comunes aquí en el castillo, yo la acompaño de vez en cuando y uno ve los dolores. El primero es el temor, ¿no es cierto? Hay un dolor allí por la enfermedad, por el contagio, la incertidumbre, se acerca la muerte. Hubo meses, ¿no es cierto?, mayo, junio, que tú veías muchos globitos blancos en los pasajes de la población. Había seguramente alguna persona fallecida en el pasaje y el resto ponía los globos blancos para acompañar a esa familia. Y tú decías, la muerte está en la puerta, está muy cercana. Y eso genera desesperanza, genera desesperanza. Y la incertidumbre también, porque cuando tú vas perdiendo tu trabajo, tienes dificultades, ¿no es cierto? Se acentúan las desigualdades, vas teniendo problemas también de salud mental, crece el hambre, la pobreza, por algo surgieron las ollas comunes. En nuestra comuna llegamos a tener 130 ollas comunes, cerca de 20.000 personas alimentándose de las ollas comunes en el momento más complejo, que paso a paso ha ido pasando. Ahora ya el día lunes termina nuestra cuarentena. Muchas de las personas que están acá dependen de la construcción. Estamos esperando la reactivación de la construcción también para que las personas vuelvan a traer ingresos a sus casas. Hay una alta tensión también en los hogares. Si nosotros teníamos hogares, y les debe ocurrir a ustedes, no es para juzgar a nadie, porque cada uno tiene una vida en su familia y la pandemia lo pilló en un momento de su vida. Si en ese momento de la vida las personas que estaban dentro del hogar estaban en un momento de crisis, se estaban llevando mal, bueno, si te encierran, es difícil, ¿no es cierto? Desde el punto de vista psicológico, tienes pocos instrumentos para poder resolverlo y tienes poco acceso a ayuda externa también porque te encerraron. Bueno, también en los sectores populares, ¿no es cierto?, cuando las personas no están acostumbradas a conversar entre sí, cuando los adultos han dejado de tratarse y viven a lo mejor los fines de semana juntos, pero no tienen el hábito cotidiano de hablarse, de conversar de temas, bueno, los encierra y la tensión aumenta. Algunos logran resolver bien esa tensión, otros aumentan la tensión y bueno, lamentablemente otros desde la tensión llegan también a la violencia. No solamente en los estratos populares, en todos los estratos sociales, esto se ha demostrado con los indicadores que tenemos, ¿no es cierto? Y que, bueno, esta tensión genera también algunos dramas familiares grandes. Y también, bueno, lo que ha dicho el Ministerio de Educación en esta semana, hay un gran riesgo de pérdida de continuidad escolar, porque hay un principio de abandono, particularmente en la media, ¿no es cierto?, de jóvenes, y allí siempre está al acecho, sobre todo en los sectores urbanos, que algunos de estos jóvenes caigan en las redes, ¿no es cierto?, del narcotráfico o redes delictuales. Y eso genera, bueno, daño al bienestar, mucho daño al bienestar. Por algo ha habido, ¿no es cierto?, grandes peleas entre las pandillas en nuestras poblaciones. Aquí, como les debe ocurrir a muchas y muchos de ustedes, escuchamos habitualmente disparos, como nunca antes hemos escuchado, fuego artificial en la noche, porque está la lucha de estas bandas, ¿no es cierto?, que luchan por el territorio, por el tráfico de drogas y con mucha violencia para tratar de imponerse al resto. ¿Cuál es el desafío? Aquí lo invitamos y como Carolina decía, ¿no es cierto?, en la introducción, ¿cuál es la invitación que hacemos hoy día? Para todos nosotros, para mí también. Si queremos nosotros los que estamos acá alcanzar un mayor bienestar para nosotros mismos, para las personas que nos rodean, para nuestro barrio, nuestra familia extendida, nuestra sociedad, bueno, lo primero que tenemos que hacer es permitir transformarnos para humanizarnos. Uno no logra un mayor bienestar quedándose sentado, ¿no es cierto?, como esa película de Wall-E, ¿no es cierto?, engordando ahí en una nave espacial y no interactuando con otros, ni interactuando con el mundo, ni pudiendo, ¿no es cierto?, desarrollar su mundo afectivo, espiritual. Tenemos que transformarnos. Y para transformarnos, cada uno de nosotros, uno nunca termina de transformarse. Hay un gran psicólogo que se llama Erik Erikson y que dice que uno sigue creciendo siempre, a pesar de que se envejece el cuerpo, pero siempre sigue aprendiendo, siempre hay posibilidades de humanizarnos. Habla de 8 etapas del desarrollo humano y habla siempre que hay esa ventana abierta para ser más humano, para ser mejor persona, para tener una mejor calidad de vida.
que no está solo relacionada, ¿no es cierto?, con los bienes que poseemos, que también son importantes, pero no solo se relaciona con ellos. Y yo marco un itinerario para esto. Primero, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿ya? Bueno, leyendo el proyecto que digo ustedes, cuando me hicieron llegar, hay mucho de esto acá, ¿no es cierto? Si uno no se mira a sí mismo, es muy difícil poder ingresar en la búsqueda de un mayor bienestar. Y voy a hacer algunas reflexiones en torno a ello. Después tenemos que abrir los ojos y destapar nuestros oídos. Para los que tenemos algún vínculo cristiano, hay lecturas preciosas de esto, ¿no es cierto?, en el Evangelio. Porque tenemos muchos puntos ciegos. Daniel Goleman, el que escribió, ¿no es cierto?, el texto sobre la inteligencia emocional, yo digo que el mejor texto de él, a pesar de lo magnífico de inteligencia emocional y del golpe que tuvo, es uno que se tradujo al castellano como punto ciego, porque nos demuestra cómo hay tantos aspectos en nuestra vida que no logramos ver o que no queremos ver, porque meten mucha ansiedad en nuestras vidas. Realidades sociales, pero también realidades propias de nuestro entorno familiar, nuclear o de la familia extendida, como hijos, como hijas, como adultos que estamos en esos circuitos. A veces evitamos hacernos cargo de cosas que están a nuestro alrededor porque me provocan ansiedad, me desestabilizan. ¿Cómo abrimos los ojos y destapamos nuestro oído para humanizarnos? Y lo tercero, luego de mirarnos a nosotros mismos, de abrir los ojos y destapar nuestro oído, es ensanchar el corazón, agrandar el corazón. Nuestro corazón es inconmensurable, nuestra capacidad de amar es inconmensurable y nuestras acciones van a valer en relación al peso de amor que ponemos en ellas. Lo decía el padre Hurtado como un gran educador, psicólogo, educador. Él señalaba, ¿no es cierto?, que cada acción nuestra tiene un valor por el peso de amor que ponemos en esa acción. El flujo de la humanización está en el amor. Lo dice el gran científico chileno, el más citado y querido de los científicos chilenos vivos en el extranjero, o admirado en el extranjero, Humberto Maturana, ¿ya? ¿Cómo podemos, ¿no es cierto?, ensanchar ese corazón para poder amar? Partamos por mirarnos a nosotros mismos, para que podamos tener una pequeña reflexión, ¿no es cierto?, acerca de esto. Allí está el origen del bienestar. Si uno no se logra mirar a sí mismo, ¿cómo puede tener un mayor bienestar uno y poder proveer un mayor bienestar también al entorno de uno? Y para eso hay que mirarse con honestidad. Uno puede identificar cualidades, defectos. Eso permite, ¿no es cierto?, conocerse a sí mismo. Y las preguntas son, si he logrado mayor dominio de mí mismo, he alcanzado una sana autoestima. Hay gente que dice tiene mucha autoestima, pero no es autoestima, sino que es narcisismo, es egocentrismo. Y eso genera mucho daño a uno mismo y a los que están a su entorno. Uno tiene que mirarse a sí mismo y revisarse. También puede revisar su propia historia. Hay personas que han olvidado su historia. Se sienten muy seguros de sí mismos y sienten que ellos se han creado a sí mismos. Me recuerdo una charla que me tocó escuchar en Estados Unidos cuando nos invitaron a un grupo de líderes de Latinoamérica, perdón, de toda América, también de Canadá, y este gurú que nos daba la charla decía que uno se creaba a sí mismo. Yo, como psicólogo, anotaba en un cuaderno todas las personas que me hayan afectado. Yo no me creé a mí mismo. El espermio y el óvulo que me creó, no lo creé yo. Y después estuve en un ambiente familiar, en un ambiente de adultos, con muchas profesoras y profesores, con mucha gente en la historia. Cuando uno reconoce sus orígenes, no reniega de ellos, bueno, comienza a quererlos y siente que se debe también a mucha gente. Y es una persona agradecida. El mirar la realidad de nuestra vida hoy día, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles son las dinámicas familiares que tenemos? Los hijos, las hijas, papás, mamás, si estamos con el papá o con la mamá solamente, o con otras personas dentro de la casa. ¿Qué piensan esas personas de mí, de mi comportamiento, de la manera en que vivo dentro de la casa, de la manera en que colaboro, de mis estudios, de mi trabajo? Y lo último, también necesidad de contemplar nuestros dolores no resueltos. Muchas y muchos de nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia dolores grandes, 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 que a veces no lo hemos podido resolver y lo hemos tenido que dejar ahí esperando poder resolverlos cuando tengamos alguna capacidad. Dolores principalmente en la infancia. Y muchos de esos dolores nos siguen afectando. El bienestar implica comenzar a trabajar también con nosotros mismos, con nuestro interior. Abrir los ojos y destapar nuestros oídos. Esa es la ventana del bienestar.
Uno se mira a sí mismo, luego abre la ventana del bienestar y se mete en el mundo familiar, ¿no es cierto? Se mete en el mundo del barrio, en el mundo del trabajo, en el mundo del lugar donde estudia, en el mundo de las amistades, de esa familia postiza, de los amigos muy cercanos que uno llama tío, ¿no es cierto? O tía, que son amigos, pero que son como hermanos los amigos, ¿no es cierto? Comienza a mirar también la realidad de tantas y tantas personas a nuestro alrededor, de historias de carencia de alimentos, trabajo, ausencia de afecto y preocupación, de vidas sufridas, no solamente por ausencia de bienes, sino también por abandono, aislamiento, porque hay personas que no han recibido una preocupación en el último tiempo, no han recibido amor. Una persona cuando no recibe amor le cuesta mucho comprenderse a sí misma. Una persona cuando no ama a otros le cuesta mucho entender la realidad. Es muy difícil. Esto se ve a través de la psicología, de la educación. Bueno, lo han dicho desde la filosofía, desde la antropología teológica, ¿no es cierto? Tanta gente. Y el mismo Humberto Maturana lo dice desde la biología. Al abrir los ojos y destapar nuestros oídos, comenzamos a escuchar, a ver quiénes nos rodean. El gran escritor Saramago decía al final de Ensayo sobre la ceguera que muchos viendo no ven. Dice, no es que seamos ciegos, sino es que viendo no vemos. Necesitamos ver esa realidad. Necesitamos comenzar a vincularnos, particularmente con aquellos que lo están pasando más mal. Y por último, agrandar el corazón. Ese es el núcleo del bienestar. El verdadero bienestar está vinculado a la capacidad que tenemos los seres humanos de amar a los demás, de amarnos sanamente a nosotros mismos y de amar con esa misma energía, profundidad a quienes nos rodean. ¿Qué es lo que es el amor? Es salir de sí mismo para poder ponerse en el lugar del otro y preocuparse del otro. Cuando uno ya se ha ocupado de uno, comienza a ocuparse de los demás. O simultáneamente, es un proceso, ¿no es cierto?, simultáneo a medida que uno va creciendo. Todos nosotros somos prisioneros del egoísmo y del materialismo, cada uno de nosotros. Yo me identifico y descubro cuáles son mis cadenas. Bueno, ¿cómo expandir ese corazón? ¿Cómo agrandar nuestro corazón? Vittorio Di Girolamo, uno de los grandes artistas ítalo-chilenos, decía que uno debería tener los bienes que podría disfrutar. Pero cuando comienza a tener más bienes de los que puede disfrutar, bueno, le comienza a quitar tiempo a las personas para cuidar los bienes. Y cuando comienza a cuidar los bienes, se comienza progresivamente a olvidar de las personas y le comienza a dotar esos bienes de alma, como que esos bienes tuviesen algo especial. Y se olvida de las personas y después se lamenta de ello, cuando ya no puede retroceder, cuando ya las personas, ¿no es cierto?, lo han visto que en su egoísmo, en su materialismo, su corazón se ha ido jibarizando, achicando, y se ha olvidado de las personas que lo rodean. La sociedad también nos ha llevado a poner en primer lugar la competencia. Y voy a citar una frase ahí de María Montessori que me conmueve mucho cada vez que la leo, porque habla justamente de esto. Por supuesto que la competencia es importante, puede generar, ¿no es cierto?, desarrollo económico, pero la vida de cada ser humano, como lo ha demostrado la evolución humana, no se rige solo por la mutación y selección, como decía Darwin, se rige principalmente por la cooperación, como dice Martin Nowak, este gran científico europeo. Señala él con dureza, ¿no es cierto?, que la mutación y selección son importantes en la evolución humana, pero que el gran arquitecto de la evolución humana es la cooperación mutua, es la colaboración, la solidaridad. Y la pregunta es, ¿qué hacemos diariamente nosotros para cooperar entre nosotros? ¿Qué hacemos para expandir esa solidaridad? ¿Qué hacemos para preocuparnos unos de otros? De la persona que vive a mi lado, de mi esposa, esposo, de mi compañero, compañera, o a lo mejor, si no vivo con ella, con ellos, ¿no es cierto?, de quienes están a mi lado, hijos, hijas, otros adultos, compañeras y compañeros de trabajo. Y por último, nuestra cultura también ha querido señalarnos que el camino de la realización es el éxito. Esto, entre los principios de ustedes, lo vinculan mucho más a la excelencia y me encantó, porque al final, ¿no es cierto?, ese éxito lo que nos lleva es a basar el desarrollo, la realización, solo en bienes y en consumo. Como decía una revista norteamericana hace muchos años atrás, una revista de negocios, poder, dinero e influencia. ¿Cómo no será posible, ¿no es cierto?, equilibrar adecuadamente esto con la búsqueda de la excelencia, de la gratuidad en el servicio al prójimo?
La excelencia es más propia al ser humano porque la excelencia apunta al desarrollo de tu habilidad, de tu competencia, de tu don, de lo que tú tienes como cualidad para presentarlo al mundo. Tú no compites contra los otros, siempre compites contigo mismo. Es una frase que me dijo mi entrenador de atletismo hace muchos años atrás, cuando tenía 17, 18 años, perdón, 16, 17 años, y que ayer la escuché en un programa muy bonito de las gimnastas norteamericanas que veía una hija mía que es profesora de educación física, que fue gimnasta, y donde una de ellas decía, aprendí que yo no competía contra los otros, sino que competía conmigo mismo. Y me acordé de la frase que me dijo mi entrenador, cuando me retó una vez que gané una competencia y estaba feliz yo, pero hice una marca muy mala. Y me retó muy fuerte porque me dijo, no fuiste excelente, fuiste mediocre. Te conformaste con ganar, no con hacer la marca que podías hacer. Pero eso también se da en la vida humana, tener relaciones de excelencia, donde uno gratuitamente sirve a otros, se preocupa de otros. El padre Hurtado señalaba que cuando la complicidad del corazón está ganada, qué diferentes resultan las soluciones. Si mi corazón se implica en la realidad, se implica en los otros, por supuesto que mi bienestar aumenta. Piensen ustedes en las relaciones de pareja, piensen en las relaciones con los hijos. Cuando las relaciones se mercantilizan, yo espero reciprocidad y hago como un intercambio de bienes en los vínculos afectivos que genero. Bueno, si lo exacerbo eso y lo llevo al extremo, al final la relación se va entorpeciendo. Necesito implicar mi corazón en las cosas que realizo, en el servicio que presto a las personas que están en mi casa, en el trabajo donde estoy, bueno, en todos lugares en los cuales me vinculo con otras personas. Y para ir concluyendo, ¿qué transformar entonces para humanizarnos? Y para lograr este mayor bienestar. Yo digo que lo primero que uno tiene que hacer es trabajar la mirada que tiene acerca de los demás. Si uno reconoce que todas las personas que nos rodean son excepcionales y tienen una riqueza, que ese ser humano es único, ya mi corazón se expande fuertemente. Nosotros tenemos una hija, nuestra sexta hija, que tiene discapacidad. Yo digo, tiene muchas capacidades, la verdad es que tiene discapacidad y en el carnet, ¿no es cierto?, dice que tiene discapacidad, es sordociega parcial, tiene un poco de retraso en su desarrollo cognitivo, pero ella es un ser humano excepcional, es excepcional, tiene su propia personalidad, aporta su riqueza también en los vínculos, ¿no es cierto?, que generamos al interior de nuestra casa. Si yo no reconozco que Magdalena es un ser excepcional, no voy a tener una mirada de dignidad con ella. Si yo no tengo una mirada de dignidad hacia las personas que me rodean, independiente del rol que tengan, independiente del color de la piel, ¿no es cierto?, independiente de la cantidad de recursos económicos que tengan, de los estudios que tengan, de dónde vivan, del apellido que tengan, si yo no tengo una mirada de dignidad, no la voy a tratar dignamente, pues. Por lo tanto, mi trato hacia esa persona va a ser humillante. No voy a poder establecer una relación de igualdad con esa persona. Cada ser humano tiene el mismo valor. Tiene el mismo valor. Existe una sola raza, que es la raza humana. Y a medida que vayamos descubriendo o vayamos encontrándonos con otros planetas, con otras humanidades o con algo que no conocemos, nos vamos a dar cuenta que somos pequeñitos, pequeñitos, y que somos una raza que es esta raza humana. Cuando yo reconozco que el otro, la otra persona tiene el mismo valor que yo, lo comienzo a tratar dignamente, no lo humillo en las relaciones que establezco. Pongo en práctica algo que la justicia lo señala con tanta fuerza, que es el principio de justicia, y es un principio del bienestar, tratar a los demás como me gustaría a mí ser tratado. Cuando yo, por ejemplo, maltrato a otro o le hago bullying a otro, me gustaría que me lo hicieran a mí. Esa es la pregunta de la justicia. Y si me doy cuenta que no me gustaría, ¿por qué se lo hago a otros si no me gustaría que me lo hicieran a mí? Por lo tanto, cuando tengo una mirada de dignidad, tengo relaciones de igualdad, solo comienzo a practicar la justicia. ¿Qué es lo que practicar la justicia? Es tratarnos dignamente entre nosotros, construir comunidad. No somos una isla cada uno de nosotros. Y esa práctica de justicia diaria, de que yo trate al otro como a mí me gustaría ser tratado, bueno, es el camino del verdadero bienestar, dentro de la casa nuestra, dentro de la estructura escolar, ¿no es cierto?, dentro de nuestros barrios, en nuestras ciudades.
Y las preguntas, ¿no es cierto?, para este bienestar parten de cómo asumir la realidad, transformarnos nosotros y comenzar a transformarla. ¿Me conozco realmente a mí mismo? ¿Escucho y conozco la realidad? ¿Qué puntos ciegos prevalecen en mí? ¿Me movilizo para cambiar lo injusto, lo denigrante, lo que menoscaba al ser humano? ¿Cuál es el estilo de vida que tengo hoy día? ¿Dónde pongo mis intereses? ¿Solo en los bienes materiales, en la posesión de determinados bienes? ¿Lo que me hace ser persona, el auto que tengo, la casa donde vivo, el lugar donde estudian mis hijos, el apellido que tengo? ¿O soy lo que yo soy efectivamente como ser humano, reconociendo que los otros tienen también un ser que es tan digno como el mío? ¿Con qué estilo de vida, no es cierto?, acompaño todo esto. Y si efectivamente lo hago en conjunto con otras personas o soy una isla. Me he ido aislando y he pasado a ser más individualista en mi vida. Esta es la frase que les quería recordar de María Montessori cuando dice ella que para educar es necesario educar para cooperar. Porque ese es el camino para educar para la paz. Si exacerbamos la competencia en la educación, vamos a terminar peleados, casi en una guerra. Y estas son las 3 ideas finales que les quería compartir. La construcción del bienestar parte por el conocimiento y dominio de sí mismo y la proximidad con la realidad. Sirviendo a los demás nos humanizamos y esa es una fuente segura de bienestar que permite una sociedad en armonía y paz. Para alcanzar un bienestar estable se requieren sociedades colaborativas, confiables y alimentadas por la esperanza. Y el gran Gandhi, ¿no es cierto?, que nos habla justamente del bienestar, nos señala que la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces están en armonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Benito, por esta increíble charla. La verdad es que son momentos que todos atesoramos, son momentos de reflexión, que nos cala hondo y más aún pensando en esta juventud que ciertamente tiene tanto por delante y puede aportar evidentemente a hacer un mundo mejor. Hemos recibido una cantidad increíble de preguntas, sabemos que están muy inquietos y vamos a proceder a, hemos seleccionado algunas preguntas para que Benito también las comparta con la audiencia. Para efectos de claridad también, la charla va a estar disponible para quienes no pudieron sumarse o quienes quisieran ver la charla nuevamente. Así es que voy a comenzar haciéndote, Benito, algunas preguntas que llegaron por acá con inquietud de nuestros jóvenes, como por ejemplo, ¿cómo empezar a involucrarnos más con los demás, con el otro? ¿Cómo ver mejor? Para que la gente agrande su corazón. Bueno, las personas, hay un gran sociólogo europeo que falleció no hace mucho, ya mayor, Zygmunt Bauman, decía que todos nosotros somos un poco hijos de nuestra experiencia, ¿no es cierto?, de lo que vivimos. A ninguno de nosotros se nos puede juzgar por cómo somos, porque la verdad es que a partir del mundo en el que vivimos, generamos las imágenes del mundo. Pero cuando vamos creciendo, ¿no es cierto?, cuando somos adolescentes, jóvenes y después adultos, tenemos un deber, que es proveernos mayor cantidad de experiencia para que esas imágenes crezcan y para que nuestra opinión acerca del mundo, nuestro juicio del mundo, sea cada día más adecuado, más cercano a la realidad. Entonces, yo lo que invito siempre a las personas es que primero nos tenemos que involucrar en las realidades cercanas donde estamos. Aprovechar a conocer nuestros barrios, tener contacto con las personas de nuestros barrios, reconocer qué habilidades tenemos para ponerlas al servicio de otros. Hoy ya estamos todavía con los efectos de la pandemia, pero esperamos ya el próximo año mejor ya tener la vacuna y poder ya comenzar a salir. Bueno, démonos el tiempo para destinar tiempo gratuito a servir a otros, sobre todo los que son más jóvenes. Ahí me tocó en la adolescencia, académica y académicos como los que ustedes tienen, nos invitaron a trabajar en una infinidad de obras sociales y bueno, y eso fue un aprendizaje
fueron lecciones muy fuertes porque me metieron en realidades que no eran las realidades de mi familia, que no eran las realidades del barrio donde yo vivía. Y eso me permitió abrir mis experiencias del mundo e enriquecer, ¿no es cierto?, mis imágenes del mundo. Entonces, dense el tiempo de hacer voluntariado, pero primero reconozcan cuáles son las habilidades que ustedes pueden poner al servicio de los otros. Y comiencen pequeñito, comiencen con pequeñas cosas. Y para los que son más jóvenes, a lo mejor es el inicio también de lo que van a querer estudiar mañana, de lo que van a querer profundizar mañana en su carrera profesional para poder entregarse a los demás. Así me ocurrió a mí, así le ocurrió a mi esposa Lorena, y bueno, le ha ocurrido a mucha gente que conocemos, a mucha gente que está en distintos ámbitos. Me imagino que a muchos de los papás, mamás de ustedes, a muchos de los profesores, profesoras, ¿no es cierto?, de la gente que trabaja también dentro de la red de colegios, ¿no es cierto? Yo creo que ahí también hay mucha gente con vocación que comenzó a poner en práctica tempranamente esa vocación en las experiencias de su juventud. Entonces, dense el tiempo de hacer un voluntariado. Y hay muchas organizaciones, hay una comunidad que se llama la Comunidad de Organizaciones Solidarias, en la cual ustedes pueden entrar en la página web de la comunidad y ahí van a encontrar una gran cantidad de organizaciones donde uno puede realizar voluntariado de acuerdo a los intereses y a las habilidades de uno. Muchas gracias, Benito. Por aquí tenemos otra pregunta. Hola, buen día, dice. A nivel educacional se trata de desarrollar habilidades blandas para la formación personal, familiar y social de los estudiantes, pero a un nivel tan grande de desigualdad social que se vive en distintas partes del país, como usted expone. ¿Qué consejos o experiencia podría compartirnos que puedan ser útiles para llevarlas al aula? Bueno, tengo una experiencia que me gustó mucho y que la hice durante 15 años, que fue un taller en un colegio particular donde yo había estudiado, en el colegio yo estudié en San Ignacio del Bosque, pero esto en el San Ignacio Alonso Valle, en el centro, donde me pidieron tomar un taller que se llamaba Análisis de los Problemas Sociales. Se había dado por un tiempo, lo tomé yo y lo comencé a trabajar. Yo no tenía tanto tiempo, pero me atrajo mucho hacerlo con alumnos de cuarto medio, en un electivo, y fue impresionante. Lo modifiqué, comencé a invitar personas externas para conversar los temas. Entonces los alumnos planteaban temas de los problemas sociales que vivíamos. Yo les pedía que lo profundizaran a través de artículos y después invitábamos personas para conversarlo. Y de ahí fui aprendiendo, la verdad es que fui aprendiendo. Yo he seguido mucho toda la teoría de Lawrence Kohlberg sobre el desarrollo de la conciencia moral y siento que coincide un poco con lo que me tocó hacer allí. Yo creo que hay que llevar al aula lo que ocurre en la realidad, especialmente cuando los jóvenes ya de primero medio para arriba se vinculan mucho a la realidad, conocen mucho a través de Internet, no lo conocen a lo mejor presencialmente, pero ya se han metido, opinan, ¿no es cierto? Y yo digo que para que esas opiniones no sean demagógicas, para que esas opiniones no sean livianas, que los jóvenes comiencen, hombres y mujeres, desde su época educacional, a aprender a leer, a informarse de opiniones contrarias, que no sean un buscador de Google, que busca lo que uno piensa siempre, que busca lo que, ¿no es cierto?, le busca a uno Google lo que a uno le gusta, lo que a uno le gusta leer, le gusta comer. No, tenemos que leer también las personas que piensan distinto a uno, las personas que actúan distinto a uno, para poder también hacernos nuestra propia opinión. Y eso implica que nos ayuden, que nos provean experiencias para vincularnos con esas personas. Y fue impresionante. Había un grupo, por ejemplo, de alumnos que estaba muy metido en temas sociales y que tenía una mala opinión de los grandes empresarios. Bueno, tuvimos una reunión con un gran empresario, vimos todos los grupos empresariales, le hice una clase para que analizáramos todos los grupos empresariales, la contribución al desarrollo de Chile de todos esos grupos empresariales, y después nos juntamos con uno de los grandes empresarios y tuvimos 3 horas de conversación privada con 20 alumnos en un taller donde preguntaron preguntas duras, pero las respondió todo este empresario. Y mucho de ese análisis le ayudó a las personas a discernir de manera más adecuada la posición de ellos en el mundo. Entonces, proveer de experiencias, pero también de contenidos a la experiencia. La experiencia sin contenidos no ayuda a un desarrollo de la propia opinión ni del conocimiento de la realidad. Muchas gracias, Benito. Por aquí tenemos más preguntas. Sabemos que no las vas a poder abordar todas, pero al menos un resumen de aquellas. Me gustaría poder participar más en las marchas o convocatorias, pero mi familia no me deja por temor.
¿De qué otra forma puedo ayudar desde mi casa a mejorar las cosas? Bueno, me imagino que por cómo derivaron las marchas, ¿no es cierto? Muchas familias se asustaron, muchas al principio fueron, ¿no es cierto? Sobre todo a la gran convocatoria que hubo en octubre, cuando hubo más de 1 millón de personas allí, pero después, claro, eh, por hechos de violencia, muchas familias también se asustaron y personas adultas también dejaron de asistir. Eh, yo creo que hay por lo menos 3 caminos que a mí me gusta señalar que uno puede colaborar. Uno de ellos es lo que ya decía yo, haciendo voluntariado. Entonces, si uno siente que y tiene conciencia de que quiere cambiar la realidad, bueno, que identifique dónde puede prestar un voluntariado que puede ayudar a cambiar la realidad. Yo digo, la solidaridad es un músculo. Si uno no la comienza a desarrollar, después el músculo se atrofia. Uno tiene el interés solidario por los demás, pero lo tiene que desarrollar. Y la solidaridad es la puerta del amor y la justicia. Cuando uno es solidario con otro, comienza a aprender a amar a esa persona y simultáneamente, ¿no es cierto?, se comporta con justicia con esa persona. Piensen ustedes si uno tiene prejuicios con la migración y comienza a trabajar con personas migrantes. Lo más probable es que los va a querer y va a desear para ellos un trato justo. Por el vínculo que uno establece con la persona, esa persona pasa a ser parte del mundo de uno. El voluntariado. Lo segundo, en el desarrollo de ideas. Muchas y muchos de ustedes se meten a Internet. En Internet hay personas que insultan mucho, que ofenden mucho, y lo que necesitamos son personas que reflexionen mucho. Entonces, cuando aparecen noticias interesantes, se pueden hacer comentarios interesantes, o uno puede investigar a través de Internet. Por ejemplo, el año pasado me di el gusto de leerme un libro espectacular sobre la desigualdad, que de 2 autores del Reino Unido, de Wilkinson y Piquet. Ellos han venido haciendo grandes investigaciones acerca de la desigualdad y los efectos en las comunidades. Y el año pasado, yo como psicólogo y sociólogo, salió un texto tremendo que habla del impacto de la desigualdad en la salud mental de los países, de las personas de los países, ¿ya? Y cómo la salud mental se ve deteriorada producto de la alta desigualdad. Y pone una serie de estudios. Entonces, el segundo paso para poder contribuir es desarrollar las ideas, dar a conocer las ideas. La desigualdad, a veces hay personas que la ven como una amenaza porque dicen, no, yo no quiero que me quiten lo mío porque me ha costado mucho. No, no se trata de eso. La principal desigualdad que vivimos en Chile, lo dice el informe de la Nación Unida, del Programa de la Nación Unida para el Desarrollo del 2017, es la desigualdad de trato. ¿Qué significa eso? Que nos miramos como personas que nos sentimos diferentes, que uno mira en menos a otros. Piensen ustedes, los alumnos y alumnas que estudian en los colegios donde estudian. ¿Cómo miran ustedes a los de un liceo, el liceo más pobre cercano a donde ustedes están? Lo más probable es que más de alguno de ustedes los mira como personas distintas y que son menos que ustedes. O que a lo mejor, ¿no es cierto?, tienen otros comportamientos distintos que no lo hacen ser como son ustedes. Bueno, esa reflexión la tenemos que hacer y para eso tenemos que, bueno, conocer otras realidades. Y hoy día esas otras realidades se pueden conocer a través de Internet, ¿no es cierto? Se pueden conocer a través de diálogos que se establezcan, a través de conferencias que se han dado a través de Internet. Uno se puede involucrar. Han habido muchas conferencias y uno se puede hoy día enganchar en esas conferencias y ir aprendiendo. Eso es lo segundo. Y lo tercero, para personas que manejan recursos, bueno, uno puede aportar recursos a causas. En la tercera idea que yo les ponía al final de la presentación, les ponía entre paréntesis, busquen la causa. ¿Cuál es la causa de ustedes? ¿A qué causa van a dedicar el día de mañana su vida? En lo que van a estudiar, en lo que van a trabajar. Bueno, uno puede hoy día, a lo mejor del dinero que tiene, del poco dinero que tiene, sobre todo los que son estudiantes, ir aprendiendo a dejar parte de sus recursos para esas causas. Hay muchas personas de la de ustedes jóvenes de colegios particulares que tomando el dinero que reciben de sus padres o de los pequeños trabajos que han realizado, dejan un porcentaje de ese dinero para causas de personas de la edad de ustedes que no han tenido las oportunidades que ustedes han tenido. Si tú aprendes ese hábito, bueno, el día de mañana vas a entender que tú tuviste privilegios que otros no tuvieron y que tienes que trabajar para que esos privilegios se puedan extender para todos. Entonces yo digo, como dice, ¿no es cierto?, un connotado especialista en estos temas de Estados Unidos, tiempo, talento y dinero. Treasury, ¿no es cierto?, final. Tiempo, talento y dinero. Son las 3 T, dice él. Disponer de tu tiempo, de tus talentos, desarrollar tus talentos,
y que tus recursos también puedan aportar a causas para cambiar la sociedad. Muchas gracias, Benito. Seguimos con muchas preguntas e inquietudes de nuestros alumnos, lo cual nos parece excelente. Por aquí tenemos una pregunta de un representante de cuarto medio, que todos sabemos han tenido un año muy, muy particular y con lo especial que es su último año de colegio. Nos consulta cómo, en el fondo, poder motivar a los compañeros para seguir adelante en este periodo de pandemia. Bueno, me ha tocado conversarlo mucho con alumnos y alumnas de enseñanza media, de liceo, también con profesores y profesoras esta semana. Me han invitado a muchas conversaciones. Y solo les puedo decir lo que hemos hecho en América Solidaria, porque también en América Solidaria nos necesitamos mutuamente. Hay profesionales jóvenes que están ubicados en países donde están en cuarentena. Piensen ustedes los profesionales de distintos países que hoy están en El Salvador. Están encerrados, han estado encerrados muchos meses. Y fueron a trabajar con niños que están encarcelados y que están niños que se habían iniciado en estas famosas maras. Y no han podido realizar muchos trabajos, han tenido que comenzar a crear un sistema de teletrabajo. ¿Qué nos ha mantenido como arriba en la motivación? Bueno, el juntarnos mucho, el conversar mucho. Y esa conversación ha derivado en que también muchos de los profesionales vayan preparando ellos los temas para poder conversarlos. Por ejemplo, si entre ustedes los jóvenes comienzan a juntarse, a lo mejor alguno de ustedes se puede ir turnando con otros para preparar temas interesantes para conversar, que a lo mejor no tenían oportunidad de conversar antes. De hecho, una amiga el otro día, artista, me dijo, yo le dije, oye, qué difícil reunirte con tu grupo de artistas por Zoom. Y me dijo, no, Benito, me dijo, ha sido excepcional. Antes casi no nos escuchábamos porque todos hablábamos a la vez en el taller. Y ahora no podemos hablar a la vez porque estamos en Zoom. Entonces necesitamos hablar uno por uno. Entonces la gente ha ido hablando y contando su vida. Y a veces nos hemos quedado en silencio, en un silencio profundo, porque nunca habíamos escuchado de los dolores o de la alegría de los otros. Ha sido muy interesante. Entonces yo creo que lo primero es ayúdense conversando mucho entre ustedes. Y sobre todo aquellas y aquellos que son más solitarios o solitarias, no los dejen solos. Estos pueden ser los peores momentos para esas personas, porque el encierro los puede llevar a encerrarse más en sí mismas o en sí mismos. Lo segundo es, comiencen a conversar, porque ya están en cuarto medio, de lo que está ocurriendo en Chile. No para tomar posiciones, no comiencen a pelear, no. Es para conversar lo que está pasando. Porque conversando, a lo mejor ustedes pueden ir abriendo los ojos, destapando los oídos, ensanchando el corazón. Y eso los va a llenar de gozo, los va a llenar de alegría, porque los va a entusiasmar interiormente. Tercero, y esto es lo que me ha gustado más a mí en este periodo, y que siento que es muy lindo hacerlo, yo no sé si todos han estado mucho tiempo juntos, siendo compañeras y compañeros, pero a lo mejor pueden darse el tiempo de recorrer la historia juntos, mostrar fotografías de cuando eran chicos, a través, ¿no es cierto?, de estas plataformas, buscar a lo mejor algún video, alguna foto del lugar donde vivían, y los que no han estado juntos, contar la historia de dónde estuvieron antes, para comenzar a recordar. Recordar una palabra preciosa, que significa volver a pasar por el corazón. Vuelvan a pasar por el corazón las experiencias de ustedes. Algunas pueden ser tristes, por supuesto que sí, pero de las tristezas también se sacan grandes lecciones, ¿eh? Por lo menos a mí me ha tocado, ¿no es cierto?, sacar grandes lecciones de fracasos. Mi sueño era ser atleta, me saqué la mugre en un obstáculo, corría 3.000 metros steeplechase y me fracturé el fémur. Y eso me produjo una frustración grande, un dolor grande, cuando estaba terminando la adolescencia. Pero bueno, aprendí mucho de eso, fueron muchas las lecciones. Al recordarlo, puedo recordarlo con cierto dolor hoy día, pero con menos dolor de lo que lo recordaba hace 40 años atrás o 50 años atrás, pero hoy día lo recuerdo como un lugar de mucho aprendizaje. Esto tercero, a mí me encanta. Lo hicimos al inicio con nuestros hijos, sacamos las fotos, nuestros hijos son adoptados, nuestros 6 hijos, ya son grandes, y volver a ver la historia, bueno, es muy lindo, ¿eh? Porque uno se emociona mucho. Muchas gracias, Benito. Todavía nos quedan un par de minutitos más para algunas preguntas.
¿Qué significa tener dominio sobre uno mismo? Nos consulta un alumno. A ver, cuando uno va creciendo, en la psicología, ¿no es cierto?, se dice que uno va madurando, ¿ya? Y cuando va madurando es que va teniendo mayor conciencia de que uno es una persona separada de sus padres, que una persona, ¿no es cierto?, que es excepcional, que tiene su propio carácter, que tiene sus propios intereses. Y que los padres de uno, los adultos que están alrededor de uno, no pueden vivir la vida que no vivieron a través de uno. O sea, no lo pueden usar de marioneta. Uno lo va entendiendo eso. Y eso genera tensión, ¿no es cierto? Genera tensión en la casa, genera tensión en la estructura escolar. Es una tensión necesaria. Por supuesto, cuando se exacerba eso es doloroso, pero es necesaria porque uno tiene que irla manejando. Nosotros que hemos tenido hijos que ya son grandes, se nos juntaron en un momento 4 adolescentes con una sobrina de Estados Unidos que vivió aquí con nosotros, y la verdad es que fue, por momentos decíamos, casi un infierno, y Lorena es psicóloga y yo también. Pero yo en la noche a veces Lorena lloraba y decía, pero ¿cómo? Y no se hablaron, no se trataban entre ellos, y decía, pero acuérdate que aprendimos que la adolescencia pasa. Y ella se reía después decía así. Y hoy día vemos para atrás y decimos, pasó. Y la verdad es que pasó. Y crecieron. Y cada uno con su carácter, con sus intereses, sus habilidades, sus capacidades desarrolladas, con sus cualidades y también con sus defectos, como los tengo yo, como los tiene Lorena, nosotros los tenemos todos. Que tratamos de manejarlos, pero a veces se nos escapan esos defectos y causan daño en las relaciones y tenemos que reparar esos daños, que ojalá siempre sean daños menores y no daños gigantes. Entonces, el dominio de sí mismo significa que uno se tiene que ir conociendo a sí mismo y para eso necesita que lo ayuden principalmente los amigos y amigas. También el papá, la mamá y profesores y profesoras. Pero los amigos y amigas lo van conociendo también a uno mismo mucho porque lo quieren, lo tienen al lado, nos hemos desarrollado juntos. Mientras más uno se conoce, más también va dominando lo que uno es. Y no va dejando, ¿no es cierto?, que caprichos, que exabruptos, que violencias lo controlen a uno, sino que uno va sintiendo que uno puede direccionar su comportamiento hacia a donde uno lo quiere dirigir. El dominio permite que uno escoja el camino que uno quiere escoger, donde siente que tiene mayor habilidad. Para eso necesita ayuda, necesita que lo vayan ayudando. También escoge el camino donde siente que puede poner mayormente sus capacidades al servicio de los demás. También para eso necesita ayuda, pero necesita dominarse a sí mismo, porque a lo mejor puede tener una ambición desmedida de poder económico y uno tiene que decir, no, hay que morigerarlo eso, hay que controlarlo, porque eso te puede llevar después a una alta infelicidad. Si tú pones mucho tu intencionalidad en poseer bienes y se te olvidan las personas. Ese es el dominio de sí mismo. Y para eso, bueno, hay que reflexionar mucho, conocerse, ver qué cosas le gustan a uno, dónde tiene, ¿no es cierto?, su mayor motivación para realizar las cosas. Excelente, Benito, muchas gracias. Por aquí también nos preguntan, ¿qué le diría usted a las personas que están en periodo de adolescencia, gran parte de nuestro público presente el día de hoy, que no lo han pasado muy bien en esta cuarentena y no se llevan bien con sus familiares que están en casa? Bueno, lo primero, decirles que la cuarentena va a pasar. Va a tardar, por supuesto, pero va a pasar. Esto no es para toda la vida, ¿ya? Es lo mismo que el periodo de la vida que están viviendo, ¿no es cierto?, las y los adolescentes. La palabra adolescente es que adolece, ¿no es cierto?, que está pasando por un periodo complejo donde uno se está separando del resto y tiene grandes tensiones interiores. Le digo eso a ellos, pero también le digo a los adultos, aprovecho a decirle a los adultos, compórtense como adultos. No enganchen como adolescentes con los adolescentes. Dentro de las casas nosotros somos adultos. No podemos entrar en una pugna gigantesca con nuestras hijas e hijos. Ellos merecen su espacio y por supuesto que el carácter de ellos es complejo en este periodo, porque las fuerzas interiores se están encontrando. Adentro hay una gran lucha de crecimiento. Y con grandes inseguridades, y lo que menos necesitan es la violencia externa, los insultos, la denostación externa. Lo que más necesitan afuera son certezas, y la principal certeza es la certeza del amor. A pesar de que tú te comportas así, a pesar de que andan todo amurrado todo el día, a pesar de que te encierran en tu pieza, yo te amo profundamente. Estoy aquí, estoy para escucharte. Entiendo que lo que estás viviendo en este momento es de alta complejidad.
Entonces, eso lo digo también para los adultos, pero continúo con los adolescentes, va a pasar lo que están viviendo, va a pasar la cuarentena. Lo segundo, vincúlense con sus amigos y amigas, conversen de lo que están viviendo, no para apelar al papá, a la mamá, a los adultos que están ahí, de los afectos que están viviendo en su interior, no para buscar un chivo expiatorio, alguien a quien culpar, sino qué me está pasando. Me siento deprimida, deprimido, me está afectando la autoestima, echo mucho de menos el poder vincularme con otros, el poder tocar a otras personas, el que me acaricien, el que me miren a los ojos. Echo mucho de menos ese afecto tan de piel, ¿no es cierto? El poder escuchar música con otros, con mi amigo y amiga, el poder bailar, el reírnos en el patio del colegio, el correr, el sentarnos, ¿no es cierto?, a reflexionar o a contarnos la historia, llorar juntos. Bueno, conéctense entre ustedes, no se abandonen entre ustedes. Y por último, búsquense lecturas o entrevistas buenas. Hay entrevistas preciosas. Hay una entrevista magnífica de un joven que vino a Chile, ¿no es cierto?, cuyas extremidades, no me recuerdo bien el apellido, pero cuyas extremidades estaban amputadas. Véanla, una entrevista magnífica sobre el sentido de la vida. Busquen en internet entrevistas que los lleven a vincularse con ustedes mismos, que a través de los ojos de otros, de la experiencia de otros, ustedes se conecten con lo mejor de ustedes mismos. Dense el tiempo de esa gente que le carga la lectura a usted, a alguno de ustedes, ¿no es cierto? Busquen entonces esa entrevista. O si les carga la entrevista, busquen a lo mejor historias de vida que los emocionan. Hace poco tiempo atrás vimos una historia de vida de una niña sordociega en Francia, que es una película no muy antigua. Hay otra más antigua, la Helen Keller, pero esa es muy cercana y nos emocionamos. Hay series, ¿no es cierto?, que emocionan mucho. Hay películas que hemos estado viendo también con mi señora que nos han afectado mucho y nos han provocado conversación, también con nuestros hijos ya grandes. Entonces, desde el tiempo también a través de Internet de poder ir nutriendo su afectividad, su espiritualidad, a partir de la vida, de las historias de otros. Benito, la verdad es que ha sido realmente un regalo, un honor tenerte esta mañana con nosotros. Ciertamente el tiempo nunca es suficiente. Nos ha ayudado muchísimo a aclarar dudas y encaminarnos en lo que es el humanizarnos para alcanzar el bienestar. Así es que en nombre de toda la familia Comunita, de nuestros alumnos, docentes, staff y familias que nos acompañan, quisiera extender una vez más el agradecimiento por haber hecho, digamos, este espacio dentro de tu agenda, y siempre serás bienvenido en nuestra comunidad, y también la invitación a nuestros alumnos a poner en práctica todos los tips que Benito también, y experiencia personal, nos compartió como un verdadero ejemplo de entrega. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Eduardo, también por todo el apoyo que nos ha brindado, y gracias a toda la gente que nos ha acompañado. Nosotros con Lorena somos papá, mamá, ¿no es cierto? Y también tenemos hijos, hemos pasado por lo mismo, por la crianza. Yo vengo de una familia numerosa, entonces también nos tocó vivir lo mismo. No somos ningún ser extraterrestre, somos seres únicos, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir creciendo y nos tenemos que ayudar para crecer. Nos necesitamos mucho mutuamente. Así que muchos cariños y felicitaciones por el proyecto que llevan adelante. Muchas gracias. Chao.